¿Listo? Muy bien. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, profesor. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. El día de hoy voy a hacer el tema de función de reproducción. ¿De acuerdo? La reproducción básicamente es la capacidad de todo ser vivo de poder engendrar nuevos seres vivos, pues, ¿no? O sea, de engendrar tus hijos, ¿cierto? Entonces, si la reproducción es la capacidad de engendrar nuevos seres vivos, ¿cuál sería la finalidad? La finalidad básicamente sería la perpetuación de la especie, ¿de acuerdo? Para que la especie no se extinga de la faz de la Tierra. Esa es la finalidad de la función de reproducción, la perpetuación de la especie. La reproducción, jóvenes, puede ser de dos tipos, una reproducción asexual y una reproducción sexual. La reproducción asexual también se llama agámica. Ya vamos a ver por qué. Recuerda que en la reproducción asexual no participan gametos y por eso se recibe el nombre de agámica. La palabra a significa sin, gámica viene de gametos, por eso se le llama también agámica. En cambio, la reproducción sexual sí presenta gametos y como hay presencia de gametos lo vamos a llamar gámica, ¿ya? Gámica. Muy bien, voy a empezar hablando de la reproducción asexual o agámica, que se caracteriza porque no hay gametos, lo hemos dicho. Es más, aquí solamente va a haber un solo progenitor, ¿ya? Un solo progenitor, por ejemplo, un papá. Por ejemplo, miren el esquema acá, un solo progenitor, ¿ve? Muy bien. Entonces, cuando nace el hijo, mira, ¿ve? De repente lo hace por gemación, ¿verdad? Porque asexual sería por gemación, ¿ve? Un segmento de su cuerpo sale, mira, ¿ve? Y lo que sale es su hijo, ¿ya? Eso es asexualmente, ¿ve? Entonces, un solo progenitor y de repente lo hace, mira, ¿ve? Por gemación. Entonces, se desprende un segmento y el segmento es su hijo. Entonces, se puede decir que el hijo que está acá, mira, el hijo es genotípicamente idéntico al progenitor, ¿no? Porque ha heredado la misma calidad de material genético del padre. Entonces, se dice que el hijo es genotípicamente, ¿ya? O sea, a nivel de genes, genotípicamente idéntico al progenitor, porque ha heredado, obviamente, el ADN del progenitor, y son iguales, ¿ya? En cambio, jóvenes, una reproducción sexual o gámica se caracteriza porque hay gametos. Y yo te dije en la clase, para formar gametos, ¿qué se requiere? ¿Mitosis o meiosis? ¿Quién me contesta? Para la formación de gametos, ¿qué se requiere? ¿Mitosis o meiosis? ¿Cuál? Meiosis. La meiosis. Por eso es que la reproducción, por eso es que la meiosis es exclusiva de la reproducción sexual para formar gametos. ¿De acuerdo? Por eso es que la meiosis es exclusiva de la reproducción sexual. Entonces, hay gametos. En cambio aquí obviamente hay dos progenitores, pues, ¿no? Hay un papá y hay una mamá, dos progenitores, papá y mamá. Entonces, el hijo que van a ser producto de esa relación, obviamente el hijo es genotípicamente diferente a uno de los progenitores. Claro, pues, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, ya nosotros hemos sido producto de una reproducción sexual, ¿de acuerdo? Entonces, en tu caso, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes decir, por ejemplo, que genotípicamente eres idéntico a tu papá. ¿Por qué? Porque también es heredado material genético de quién? De tu mamá. Entonces, por eso dice acá, ¿ve? El hijo es genotípicamente diferente a uno de los progenitores. ¿Por qué? Porque el hijo también está heredando material genético de la otra parte, o sea, de la mamá también. ¿De acuerdo? Acá no, mira, ¿ve? Acá hereda del mismo papo, ¿no? El hijo es genotípicamente idéntico al progenitor. Pero acá no, el hijo es genotípicamente diferente a uno de sus progenitores. ¿Por qué? Porque está heredando de ambos, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando nos pregunten, ¿cuántos tipos de reproducción hay? Dos, ¿ve? Reproducción asexual o agámica y reproducción sexual o gámica, ¿ya? La reproducción asexual o gámica, no hay gametos, un solo progenitor, y el hijo es genotípicamente idéntico a quién? Al progenitor. En la reproducción sexual ogámica no hay gametos, dos progenitores, eh, acá está los gametos, ¿no? El hijo es genotípicamente diferente a uno de los progenitores. ¿Por qué? Porque está heredando características de ambos progenitores, no solamente de uno, sino de ambos. ¿De acuerdo? Y recuerda que la meiosis es exclusiva, ¿ya? De la reproducción sexual. No te equivoques. Sigamos. Vamos a ver a continuación cómo es la reproducción, por ejemplo, en protistas, ¿ya? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué organismos forman el reino protista? A ver, ¿quién recuerda?
Algas y protozoarios. Correcto, las algas y protozoarios. Entonces voy a hablar de la primera reproducción asexual, para luego hablar de la reproducción sexual, ¿ya? La reproducción asexual, ¿ya? Tenemos tres tipos de reproducción asexual, ¿ve? Fisión binaria, gemación, esporulación. De las tres, la más frecuente y la más utilizada por estos organismos, ¿ya? Es la fisión binaria o bipartición. En algunos textos lo vas a encontrar como escisión binaria, ¿ya? Escisión binaria, es lo mismo. Fisión binaria, bipartición o escisión binaria es lo mismo, ¿ya? Ahora, la palabra fisión significa separación. En cambio, la palabra fusión significa unión. Bueno, en este caso es fisión, ya, separación. Binaria porque se parte en dos. Y aquí la palabra lo dice, pues, ¿no? Bipartición. Esta partida en dos, si podemos decir así, ya, se puede dar de dos formas. De forma longitudinal, mira, ve, acá está de forma longitudinal, mira, ahí está. O puede ser de forma transversal también, ve, como en este caso, ya. ¿Quién realiza una fisión binaria por bipartición o bipartición longitudinal? La euglena, mira, ve. Esta es una alga llamada euglena. Esta estructura que ves acá es un flagelo que se llama blefaroplasto. El blefaroplasto se llama su flagelo, ¿ya? Pero un Euglena sp, acá está, mira, ve, se divide longitudinalmente en dos, ve, mira, ve, se divide, disculpa, en dos, ve, se divide en dos, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Y quién se reproduce por fisión binaria transversalmente? El Paramecium caudato. Bueno, en realidad aquí un momento, aquí no he tenido que marcar, los nombres científicos ya no se subrayan, habíamos dicho, ¿no? No se subrayan, ya, listo. Entonces, ¿quién se reproduce por fisión binaria transversalmente? El Paramecium caudatum, ¿ve? Acá está, mira, este es el Paramecium. Mira cómo se parte en dos, ¿ve? En dos el corte transversal y tenemos dos Paramecium caudatum, ¿ya? Recuerda que el Paramecium caudatum es un ciliado, ¿ya? Es un infusorio que tiene cilios, obviamente, pero no es patógeno, no causa enfermedad. Lo encontramos, por ejemplo, en agua de lluvia estancada, de repente en el agua de florerio, ahí va a estar Paramecium caudatum, ¿ya? Pero no causa enfermedad, no es patógeno, muchachos, ¿ya? Se reproduce transversalmente. Luego que hemos hablado de la fisión binaria o bipartición, la más común, hablaremos de la gemación. La gemación es cuando un segmento del progenitor joven se va a desprender, ya cuando un segmento, una parte del progenitor se desprende, y lo que se desprende automáticamente es su hijo. Por eso es que se puede decir que su hijo es una copia idéntica a él, genotípicamente es idéntico a él, lo habíamos mencionado. Entonces, ¿quién realiza gemación? Una alga, un dinoflagelado que se llama Noctiluca. Mira esta alga, la Noctiluca en el mar. Entonces, ellos se reproducen por gemación, ¿ve? Si esto es la Noctiluca como célula madre, mira, ve, con el tiempo va a formar una yema, ve, mira, ve, una yemita, se sigue generando la yema y finalmente se desprende. Por eso estoy diciendo, una gemación es cuando un segmento del progenitor, mira, ve, se desprende y lo que se desprende es su hijo. ¿Te das cuenta? Ese es por gemación, ¿ya? Literalmente a esta yema también lo vamos a llamar yémula, yémula, ¿ya? Yema o yémula es lo mismo, así te la van a preguntar. Yémula, tienen la E, yémula o yema, la noctiluca. Y finalmente, jóvenes, la esporulación, que también lo vamos a llamar reproducción endógena, ¿ya? Cuando tú escuches la palabra esporulación, significa formación de esporas. Vamos a formar esporas, ¿ya? Esporulación, ya, formación de esporas, o también llamado reproducción endógena. ¿Y qué significa la esporulación? Significa cuando el núcleo del protozoario, mira acá el núcleo, mira, mira, aquí, este es el protozoario, pero mira el núcleo del protozoario, ¿ve? El núcleo se va a dividir en dos, luego en cuatro, luego en seis, luego en ocho, luego en 16 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es la esporulación? ¿Ya? Es la división del núcleo, ¿ve? Es la formación de esporas, es la división del núcleo en 2, en 4, en 8, en 16, en 32 y así sucesivamente. ¿Para formar qué? Esporas, ¿ve? ¿Te das cuenta? Y estas esporas toman nombre. Por ejemplo, en el caso del plasmodium, estas esporas se van a llamar esporozoitos. ¿De acuerdo? Esporozoitos. Muy bien. Que son las esporas del plasmodium, pues ya. Entonces no te olvides. La esporulación es la formación de esporas, también se llama reproducción endógena. ¿Y qué significa eso? Es cuando el núcleo del protozoario, mira, ve, se divide en dos, en cuatro,
en 8 y así sucesivamente. Y esas esporas, bueno, estas estructuras que se están formando son esporas, pues, ¿no? Pero ¿cómo se van a llamar en este caso? Esporozoitos, que son las esporas del plasmodio. Ah, por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo, ¿quién realiza esporulación? El Plasmodium sp. El Plasmodium sp causa la malaria o paludismo, que lo hemos hablado, ¿ya? ¿Quién causa la malaria o paludismo? El Plasmodium sp. He puesto, cuando tú ves sp, significa que hay varias especies, ¿ya? Hay Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria, ¿ya? El más patógeno de los Plasmodium es el Plasmodium falciparum, es el más patógeno, el que causa la terciana maligna. Y la terciana maligna obviamente mata, pues, ¿no? Es el más patógeno de los cuatro, el Plasmodium falciparum, ¿ya? Muy bien, ¿quién más realiza esporulación? Mira, ve, Toxoplasma gondii, ya que va a causar una enfermedad llamada toxoplasmosis, ¿ya? Tengan en cuenta el Toxoplasma gondii que habita en el gato, ya su reservorio es el gato, su reservorio natural. Entonces, cada vez que el gato deposite haga sus necesidades, está liberando estas esporas, ¿no? De Toxoplasma gondii, que si llega una mujer embarazada, lo podría prácticamente causar aborto, mira, incluso le podría causar una ceguera, al niñito también, una ceguera congénita, ¿ya? Esa es la importancia que tiene el Toxoplasma gondii, que puede causar aborto en la mujer y ceguera congénita, la toxoplasmosis. También tenemos las coccidias que producen diarreas tanto en aves como en niños. Ya las coccidias producen diarreas tanto en aves como en niños. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides. La reproducción asexual en los protistas pueden ser de tres formas: fisión binaria bipartición, gemación y esporulación. Te pregunto, ¿cuál de las tres es la más frecuente, la más común utilizada por estos organismos? ¿Cuál será la respuesta? Fisión binaria. Fisión binaria o bipartición o escisión binaria, ya les dije. Vamos a ver a continuación la reproducción sexual en protistas, ¿ya? En la reproducción sexual solamente hay dos variantes, ¿ve? Isogamia y la anisogamia. La isogamia o conjugación, ¿ya? La palabra isogamia significa que van a generar gametos iguales, ¿ya? Por ejemplo, de acá de su núcleo se originan 4 gametos, de acá de su núcleo se originan 4 gametos. Entonces, cuando te hablo de isogamia, significa que iso igual, gamia, los dos van a generar sus propios gametos. Por eso se llama isogamia, ¿ya? Ahora, o también llamada conjugación. ¿Qué significa conjugación? Que se van a juntar a través de sus bocas para hacer un intercambio de material genético. De repente, un gameto pasa acá y el otro gameto pasa acá para fecundar y ambos quedan fecundados. O sea, ha habido un intercambio de material genético. Eso es conjugación. Recuerda que el Paramecium caudato, mira el Paramecium, ¿ve? Ya tiene su boca, ¿ve? Mira, ¿ve? Acá está su boca. Mira la boca del Paramecium, ¿ve? Esta es su boca, ¿ve? ¿Ya? Esta boca se llama citostoma. La boca del paramedio se llama citostoma. Y su ano está por acá, mira, ¿ve? Su ano se llama citopigio. Ya, si en el examen te pregunto, ¿cómo se llama la boca del Paramecium? Acá está, citostoma. ¿Cómo se llama su ano del Paramecium? Citopigio, ¿ve? ¿Ya? Pregunto, ¿cómo se llama su ano del Paramecium? ¿Cómo se llama el ano del Paramecium, jóvenes? A ver, ¿cómo se llama su ano del Paramecium? Citosoma. No, citostoma. Citostoma es la boca del Paramecium. Su ano se llama citopigio, ¿ve? Citopigio es el ano del Paramecium. Anótenlo por ahí, ¿ya? Entonces le estaba diciendo que se llama isogamia o conjugación porque isogamia significa que acá hay dos Paramecium. Cada Paramecium forma sus gametos iguales, de 4 gametos iguales, tanto acá como aquí. Y conjugación porque se une por las bocas. ¿Cómo se llaman las bocas? Citostomas. Los citostomas se unen, ¿para qué? Para intercambiar material genético, ¿ve? ¿Ya? Entonces, se intercambia material genético. Un gameto pasa acá y el otro gameto pasa acá para que ambos queden fecundados, ¿de acuerdo? ¿Quién realiza isogamia o conjugación? Paramecium caudatum, ¿ve? Van a realizar un intercambio de material genético, ¿ya? ¿Y cuándo es por anisogamia o heterogamia? Muy bien. Anisogamia significa, jóvenes, que isogamia es por el tamaño. Ya, por ejemplo, en la anisogamia y heterogamia, los gametos obviamente son diferentes. En este caso, anisogamia es porque los gametos, uno es grande y otro es pequeño. Por ejemplo, en el caso del Plasmodium sp genera gametos, ¿ah?
¿Cómo se llama su gameto masculino? Se llama microgameto. ¿Ve? Microgameto es el gameto masculino, ¿ya? Y el gameto grande se llama macrogameto, ¿ve? Y es el gameto femenino. Eso es anisogamia, ¿ya? Cuando los gametos tienen diferente tamaño, ¿ve? Microgameto para la parte masculina y macrogameto para la parte femenina. Pero también se le llama heterogamia, ¿ve? ¿Y heterogamia por qué? Porque ambos tienen formas diferentes. El gameto masculino tiene forma flagelar, o sea, tiene forma de flagelo. El macrogameto tiene una forma ovoide, es redondo, o sea, tienen diferencias también. ¿Ya? El microgameto masculino tiene forma de flagelo y el macrogameto femenino tiene forma ovoidea, por eso le llaman heterogámico. ¿De acuerdo? Esas dos formas son de la reproducción sexual en protistas. Isogamia por conjugación, gametos iguales, y conjugación porque va a haber un intercambio de material genético. ¿Quién lo realiza? Paramecium caudatum. Una vez que ha realizado eso, ya pues, ¿no? Va a realizar básicamente lo que es la fisión binaria transversal. La anisogamia o heterogamia, no te olvides, lo realiza Plasmodium sp, ahí está, y se caracteriza porque aquí los gametos son diferentes. Microgameto en la parte masculina y el macrogameto en la parte femenina, ¿no? Uno es pequeño y el otro es grande. Y heterogamia se le llama por la forma, ¿ya? Microgameto tiene forma de flagelo, flagelar, y el macrogameto tiene forma ovoidea. Es más grande incluso, ¿no? Siempre los gametos sexuales femeninos son más grandes que los masculinos. Acuérdate de eso, ¿ya? Siempre los gametos sexuales femeninos son más grandes que los masculinos. Siempre, en todo. Bueno, sigamos con el estudio. Ahora voy a hablar con respecto al ciclo vital del Plasmodium sp. ¿Ya? No sé si recordarás saber qué causaba el Plasmodium sp. A ver, ¿quién me dice? Voy a hablar del La ciclo vital del malaria. Plasmodium. ¿Qué causa el Plasmodium? A ver, La dígame. malaria. ¿Cómo? La malaria. Correcto, el Plasmodium sp. causa la malaria o paludismo. Una característica del Plasmodium sp. es que ellos realizan alternancia de generaciones o metagénesis, ¿ya? ¿Y qué significa, profesor, alternancia de generaciones o metagénesis? Significa que estos organismos a lo largo de su vida presentan dos etapas. Una etapa sexual, donde van a desarrollar en el hombre, y una etapa sexual, donde desarrollan en el mosquito hembra, del género Anopheles, ¿no? Que es el que transmite la malaria, porque es hematófaga. Entonces, eso significa alternancia de generaciones o metagénesis. Que a lo largo de la vida de este señor, ya, presenta una etapa sexual, ¿ve? Que ocurre en el hombre, ahí se desarrollan, ¿ve? Pero también tiene una etapa sexual que ocurre en el mosquito hembra del género Anopheles. Entonces, ahí sale una pregunta para ustedes, ¿no? ¿Dónde se lleva a cabo la etapa sexual del Plasmodium sp? Allá, en el hombre. ¿Dónde se lleva a cabo la etapa sexual del Plasmodium sp? En el mosquito hembra del género Anopheles. Pregunta de examen, ¿ah? Muy bien. Recuerda que el mosquito es el hospedero obviamente definitivo. En cambio el hombre es el hospedero secundario ya, o sea, intermediario. Esa es otra pregunta de examen que ha venido allá en Lima, ¿ya? ¿Quién es el hospedero definitivo en el Plasmodium? El mosquito hembra del género Anopheles. ¿Quién es el hospedero secundario o intermediario? El hombre, mira, nosotros somos el hospedero intermediario, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar acá es lo siguiente, mira, imagínate acá que estamos nosotros, ya acá estamos nosotros, ojo, acá estamos nosotros. Y de repente tú estás tan contento y viene un zancudo y te inocula, ya viene un zancudo y te va a inocular. Te va a inocular unas esporitas que lo vamos a llamar esporozoitos, ya, o sea, cuando el zancudo viene, ¿qué te va a inyectar si está infectado? O sea, disculpe, está infestado, te va a inyectar los esporozoitos. Ingresó, ya, a tus esporozoitos. Entonces, allí comienza la primera fase, que se llama la fase preeritrocítica. Recuerda que la fase preeritrocítica se lleva a cabo en el hígado. Entonces, cuando el zancudo te inyecta, ¿ya? A ver, apaguen su audio. A ver, apaguen su audio. Muy bien. Cuando el zancudo te inyecta, ¿de acuerdo? Te inyecta esto, esporozoitos, que va por la sangre, disculpa, va por la sangre y tiene que llegar al hígado primero. Entonces, eso se llama fase preeritrocítica que va a ocurrir en el hígado. Una vez que llega al hígado, ¿de acuerdo? Los esporozoitos, miren que se convierten en el hígado, en merozoitos, ¿ya? Entonces, los esporozoitos a nivel del hígado se convierten en merozoitos. Muy bien.
Una vez que ya estamos hablando de merozoitos, los hepatocitos, que son las células del hígado, comienzan a romperse y van a liberar los merozoitos, ¿ya? Y comienza ahora la fase eritrocítica. Se le llama fase eritrocítica porque ocurre, mira, ve, en el glóbulo rojo. Entonces los merozoitos, ¿ya? Muy bien, mira, ve, ya en el glóbulo rojo instalado ahí porque van a ingresar al glóbulo rojo para la fase eritrocítica, se convierten en gametocitos, se convierten en gametos, ve. Microgameto y el macrogameto, lo que estaba acá, ve, micro y macrogametos. ¿Te das cuenta? O sea, los merozoitos se convierten en gametos. Bueno, aquí lo vamos a llamar gametocitos, ¿ya? Micro y macro. Hasta allí es la etapa sexual. Claro, para eso obviamente, mira, ve, el hígado se está rompiendo, ¿verdad? Sus hepatocitos se están rompiendo y eso va a causar una hepatomegalia incluso, ¿ya? Una vez que ya tenemos gametos, mira, ve, ahora viene nuevamente el zancudo, ve. Viene el zancudo y va a tomar estos gametos, ve, y los gametos ingresan, ve. Y yo me doy cuenta que va a tomar los gametos en la persona porque, mira, ve, los toma y acá están los gametocitos, ve. Acá estaría el gameto sexual masculino, o sea, el macrogameto, y acá estaría el gameto sexual femenino, ve. ¿Ya? El gameto sexual femenino. Un momento, por favor. Muy bien, te decía que una vez que el insecto toma, mira, toma los gametos, acá está, ve, el masculino y el gameto femenino, y estos son los gametocitos. Una vez que estos gametos llegan, mira, ve, al aparato digestivo, ojo, llegan al aparato digestivo. Esos gametos llegan hasta los intestinos del aparato digestivo. Se fusionan, ve. Se fusionan, los dos se fusionan para formar el huevo cigoto, ve. Listo. Este huevo cigoto, mira, ve, se va a convertir primero en ooquineto y luego se convierte en oocisto. Y el oocisto realiza lo que ya te dije, realiza esporulación, o sea, formación de esporas. Se divide en 2, en 4, en 6, en 8, en 16 y así sucesivamente y va a dar origen a esporas. Mira la cantidad de esporas, ¿ve? Y luego salen las esporas. ¿Cómo se llamaban las esporas, te dije? Esporozoitos, ¿ve? Estos esporozoitos van a ir, mira, ¿ve? Nuevamente a las glándulas salivales, mira, ¿ve? Van a ir a las glándulas salivales para ya estar nuevamente a punto de picar. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El zancudo viene por acá, ¿ya? Y nuevamente va a picar al ser humano, ¿ve? Lo pica, ¿qué le inyecta? Le inyecta los esporozoitos, ¿ya? Los esporozoitos van en busca del hígado y nuevamente comienza, mira, ¿ve? El proceso. ¿Te das cuenta? Este es el ciclo, ¿ya? Que tienes que saber, mira, ahí y ahí, nuevamente comienza. Toma los gametos, forman esporas, esporozoitos, lo inyecta al hombre y nuevamente comienza el proceso. ¿De acuerdo? A ver, te pregunto, ¿dónde ocurre la etapa sexual del Plasmodium SP? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde ocurre la etapa sexual del Plasmodium? A ver, ¿quién me dice? La etapa sexual es en el hombre. En el hombre. ¿Y la etapa sexual? ¿Dónde? En el mosquito hembra del género Anopheles. Hembra. Excelente. En el mosquito hembra del género Anopheles. No se olviden que la etapa sexual se le llama ¿qué? Porque va a haber fecundación. Ya se van a unir los gametos formando el huevo cigoto. Por eso lo llaman etapa sexual. En cambio acá no, mira, ve, acá es sexual nomás. ¿Ya? Aquí no. Aquí hay una etapa sexual, hay fecundación. ¿Ve? ¿Dónde? En el aparato digestivo del insecto. Bueno, exactamente a nivel de los intestinos. Entonces, el zancudo viene y te inyecta esporozoitos y comienza la fase preeritrocítica a nivel del hígado. Los esporozoitos llegan ¿a dónde? Al hígado y se convierten en merozoitos. Luego salen de los hepatocitos y van a los glóbulos rojos. ¿Pero cómo se llama esa fase? Fase eritrocítica, en el glóbulo rojo, ¿ve? Donde los merozoitos ingresan al glóbulo rojo y luego se convierten en gametos, ¿ve? Micro y macro. Ahí está. Luego viene el insecto y nuevamente te chupa sangre. El de acá te inoculó, el de acá te va a chupar sangre, ¿ve? Te chupa los gametos, mira, ¿ve? Y acá están los dos, ¿ve? El masculino y femenino se fusionan y forman el huevo cigoto, que luego se convierte en ooquineto y luego se convierte en oocisto. Y el oocisto realiza esporulación, muchachos.
se convierte en 2, se divide en 2, en 4, en 6, en 8, en 16, y luego forma esporas, que se llama esporozoitos. ¿Dónde van estos esporozoitos? Nuevamente, a las glándulas salivales del insecto. El insecto viene, nuevamente pica a la persona y nuevamente comienza el ciclo. Qué sencillo, ¿verdad? Muy bien. En el examen te voy a preguntar dónde se lleva a cabo la fase asexual del Plasmodium, ¿no? Hombre. ¿Dónde se lleva a cabo la etapa sexual del Plasmodium? En el mosquito hembra. A ver, ¿quién escuchó? ¿Quién es el hospedero definitivo? A ver. ¿Quién es el hospedero definitivo? Ya lo dije, ¿ah? ¿Quién es el hospedero definitivo en el ciclo vital del Plasmodium? A ver, Chonate. Mosquito hembra. Correcto, anoten ahí el mosquito hembra. Mosquito. Y si te preguntan en un examen de admisión, ¿quién es el hospedero intermediario o secundario? El hombre. El hombre, el ser humano. ¿Ya? Este es el ciclo correctamente. ¿Ya, muchachos? Muy bien, sigamos. Vamos a ver a continuación la reproducción en plantas, ¿ya? Tú sabes que existen dos tipos de plantas, las plantas criptógamas y las plantas fanerógamas. Pues voy a empezar con la reproducción en plantas criptógamas, ¿no? Recuerdan que las plantas criptógamas son las plantas sin semilla, plantas sin flores, son las menos evolucionadas. Ellas también realizan metagénesis. ¿Quién me dice qué es metagénesis o alternancia de generaciones? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué es metagénesis o alternancia de generaciones? Ya lo dije. Que en Sí. su vida hay una etapa sexual y otra Claro, que a lo asexual. largo de su vida van a presentar o van a realizar una etapa asexual y una etapa sexual. Bueno, en estas plantas, la etapa asexual está representada por el esporofito, ¿ya? El esporofito que es de condición diploide. Y el que representa la etapa sexual sería el gametocito, el gametofito, ¿no? De condición haploide. Entonces, si comenzamos hablando de la etapa sexual, mira, ve, acá está el esporofito, mira, ve, que tiene sus rizomas, tiene los folios, que son las hojitas, tiene las frondas, que son las hojitas, ¿ya? Ahí está. Es diploide el esporofito, esta plantita, ve, 2N. Pero tiene una característica, que detrás de estas hojitas produce unas estructuras llamadas soros y ahí van a estar las esporas, ve. Produce las esporas de condición haploide. Esta espora se caracteriza porque va a germinar en un suelo de cultivo propicio. Entonces las esporas, que son haploides, germinan. Y cuando germinan, dan lugar al gametofito de condición haploide. Y estamos ya en la etapa sexual. Entonces, en la etapa sexual el que lo representa es el gametofito de condición haploide. Este es el gametofito, ¿ya? Que en los libros lo vas a encontrar como prótalo. Ahí está. El gametofito va a presentar dos estructuras, ¿no? Unos órganos masculinos y unos órganos femeninos. Por ejemplo, ellos tienen, por ejemplo, el anteridio. Mira el anteridio. Ahí está. Pero también presentan el arquegonio. Mira el arquegonio. Todo esto es el arquegonio. ¿Te das cuenta? Se caracteriza el enteridio porque va a formar los gametos sexuales masculinos, que son los anterozoides. ¿Ve? Estos son los anterozoides. ¿Ve? ¿Ya? El anteridio produce los anterozoides de condición haploide. Ten en cuenta que los gametos son haploides. Y el arquegonio forma otro gameto llamado oósfera, que también es de condición haploide. Una vez que el anteridio ha formado los enterozoides y el arquegonio ha formado la ósfera, este enterozoide con esta ósfera se van a fusionar. ¿Ve? Se fusionan y va a dar origen al huevo o cigoto de condición diploide. N más N, diploide. Ya, se une el enterozoide con la ósfera y origina el huevo o cigoto de condición diploide. Una vez que se ha formado el huevo cigoto de condición diploide, entonces mira lo que pasa, ¿ve? Mira, ¿ve? El huevo cigoto, ¿en qué se convierte? Mira, ¿ve? Se convierte en esporofito de condición diploide. ¿Estamos? Y una vez, jóvenes, que se ha convertido en esporofito de condición diploide, produce esporas y nuevamente comienza el ciclo vital, ¿ya? De las plantas criptógamas. Entonces, lo más seguro ahí, que te van a preguntar, ¿quién representa la etapa sexual de las plantas criptógamas? El esporofito, muchachos, que va a producir, obviamente, esporas de forma sexual. Pregunta de examen. De forma sexual se producen esporas. Una espora se diferencia de un gameto porque las esporas germinan en una tierra de cultivo. Los anteriores no germinan, tienen que fusionarse para originar un nuevo organismo. Pero la espora sí origina un nuevo individuo que en este caso se le va a llamar gametofito de condición haploide. Y el gametofito tiene dos órganos importantísimos, el anteridio y el arquegonio.
El anteridio origina el gameto sexual masculino, el anterozoide, y el arquegonio origina la ósfera. ¿Ven? Se fusionan, forman el huevo cigoto, de condición diploide, y luego el huevo cigoto origina el esporofito. ¿Ya? A ver, te pregunto, en las plantas criptógamas, ¿quién origina el anterozoide? A ver, ¿quién me da esa respuesta? A ver, en las plantas criptógamas, ¿quién origina el anterozoide? A ver, participen. ¿Quién origina el anterozoide? ¿Qué órgano, qué estructura? A ver, ¿quién origina el anterozoide? Jonate, ¿quién origina el anterozoide? El anteridio. El anteridio, no se olviden. ¿Y quién origina la ósfera? El arquegonio. El arquegonio. Ya. Esas preguntas son bien ranqueadas en los exámenes, ya dice. En la reproducción de plantas criptógamas, ¿quién origina el anterozoide? El anteridio. ¿Quién origina la ósfera? El arquegonio. ¿No? Se fusiona un huevo cigoto que origina ¿qué? Al esporofito y nuevamente comienza el ciclo. Esto es la reproducción en plantas criptógamas. Vamos a ver en fanerógamas. Ahí está. Reproducción en plantas fanerógamas, que ojo, también se llaman plantas superiores. Lo había dicho en las clases anteriores que las plantas fanerógamas ya son plantas con semilla, plantas con flores y también se le llaman plantas superiores, ¿no? Son las más evolucionadas, en otras palabras. Ahí están las gimnospermas y las angiospermas, ¿ya? Entonces, hablemos de dos tipos de reproducción en estas plantas, ¿ya? Una reproducción sexual, que de aquí lo voy a profundizar, y una reproducción asexual. Por el momento, todo esto es una reproducción asexual. La planta se reproduce sexualmente de dos formas, ya sea por esporas o por propágulos. Las esporas, ya te dije, son haploides, aquí me he olvidado, es haploide, germinan y originan una nueva planta de forma sexual, ¿no? Las esporas germinan y originan una planta, obviamente, de forma sexual. Entonces, un momentito, a ver, un momentito, voy a salir de ahí para acomodar acá un datito muy importante porque si no me olvido, ¿ya? Te había dicho que, ahí está. Muy bien, listo. Ahí está, de forma sexual ya te dije, ¿no? Las esporas de condición haploide, mira, ve, germinan en el suelito, le brindan todas las condiciones apropiadas y mira, se originan nuevas plantas. Pero la otra forma de reproducción asexual es por propágulos. La pregunta es, ¿qué es un propágulo? Acá está, es un segmento de tallo. Si yo cojo un segmento de un tallo de cualquier planta, yo lo siembro, me puede originar una nueva planta, ¿ya? Ese es un propágulo, mira, ¿sí? Un propágulo es un segmento de tallo, tiene un tipo de reproducción vegetativa, pues, ¿no? Si yo cojo un segmento de un tallo de una planta, yo lo llevo al suelo, ¿ya? Entonces lo más seguro es que se enraíce y origine una nueva planta, ¿ve? Ese es un propágulo, segmento de tallo, que va a dar origen a otro tallito, ¿no? En este caso serían tallos adventicios, pues, ¿no? Tallos adventicios. Muy bien. Pregunto, ¿qué es un propágulo? Muchachos, ¿qué es un propágulo? Segmento de tallo. Es un segmento de tallo. Que si yo lo siembro, cojo ese segmento y yo lo siembro, lo más seguro es que me origine una nueva planta, pues, ¿no? Se enraiza y origina una nueva planta. Pero esas raíces, no te olvides, pues, ¿no? Son raíces adventicias, ¿ya? Entonces, estos segmentos jóvenes de tallo pueden ser naturales, cuando la propia naturaleza lo hace, o pueden ser artificiales, ¿no? ¿Cuáles son los propágulos naturales? La propia naturaleza, los tubérculos, los bulbos, los cormos, los pimpollos, los estolones, los rizomas. ¿Y cuáles son los propágulos artificiales hechos por el hombre, obviamente? Los esquejes, las estacas, los acodos, los injertos. ¿Ya? Entonces voy a empezar hablando de los propágulos naturales, ya que ahí vamos a hablar, mira, ¿ve? De los tubérculos, ¿no? Creo que hemos hablado mucho de los tubérculos, que son tallos subterráneos, generalmente cortos, que acumulan sustancias de reserva como el almidón. Ejemplo de tubérculo, la papa, la oca, los yucos, ¿no? Las machuas, que lo hemos hablado contigo, ¿ya? Un momento para actualizar la sala, ¿ya? Un momento, lo estoy grabando todo ahí, déles paso para que ustedes lo estudien. Un momento, por favor.